Saludos compañeros, nuevamente comenzamos con las actividades de capacitación de la zona escolar número 12. En este caso vamos a tratar la sesión número 2 denominada hacia la mejora continua de nuestra escuela. En específico, en este espacio nosotros vamos a llevar a cabo un análisis de el trabajo que se realizó en el ciclo escolar anterior y sobre todo vamos a revalorar lo que corresponde al diagnóstico que va a ser se va a utilizar como punto de partida y se utiliza como punto de partida en nuestro programa escolar de mejora continua. Nos vamos a seguir basando en los 8 ámbitos que se tienen considerados, que aparecen en nuestras orientaciones para elaborar precisamente el programa escolar de mejora continua. Se encuentra en la página número 10. Aquí lo tenemos, ¿sí? En este espacio hago ahí el breve enunciado, pues nos habla precisamente que el diagnóstico va a ser un espacio que nos va a permitir llevar a cabo el análisis, la reflexión, sobre todo el identificar y el priorizar las necesidades educativas de los estudiantes. No olvidemos que el insumo de la información obtenida nos va a servir para la toma de decisiones consensuadas. Así también como la recolección de la información que se lleve a cabo y de lo que se esté trabajando, se va a compartir y se va a analizar en colectivo y sobre todo se van a considerar los intereses de los estudiantes, las necesidades educativas que estos tienen y estos 8 ámbitos que nos habla aquí: el aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, prácticas docentes y directivas, formación docente, avance en los planes y programas, participación de la comunidad educativa, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento y carga administrativa. En específico, lo que se busca es en este espacio llevar a cabo la autoevaluación y debemos de considerar que para esto pues podemos echar mano de aquellas evaluaciones internas que se tienen y de los insumos que se generaron al final del ciclo escolar con las experiencias de Aprende en Casa. Ok, no nos salimos tanto del tema, esto ahora sí que nada más era una breve introducción. Precisamente esos ámbitos los volvemos a ver nuevamente aquí en esta parte, ¿sí? Y vamos a elaborar lo que viene siendo estos trabajos que nos están pidiendo porque forman parte de ese proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, debemos considerar que este diagnóstico y la evaluación final precisamente forman parte de lo que nosotros acabamos de denominar ese proceso de mejora continua. En los cursos anteriores que hemos tenido, se les ha hecho mención la importancia de la pertinencia de las actividades que se aplican, pero sobre todo la vinculación que existe entre los criterios de evaluación y lo que se está desempeñando, porque a partir de eso nosotros vamos a obtener insumos que nos van a facilitar el tomar decisiones que se va a traducir en mejorar. Entonces, por eso se le denomina esto un proceso de mejora continua. No olvidemos que la esencia del programa escolar de mejora continua es multianual, entonces por eso se le denomina proceso. Todos estos trabajos nosotros los podemos encontrar desde un inicio en algo que se denominaba planeación estratégica. En esas están trabajadas ya en específico a 3 y a 5 años. En este caso nos dan a nosotros la posibilidad de modificar las temporalidades y de hacer las modificaciones, ¿no?, que se tienen. En específico aquí nos hablan que el ciclo escolar anterior fue bastante inusual, fue algo que no se tenía considerado y sobre todo que existieron dificultades para la implementación del programa escolar de mejora continua que ya se tenía elaborado al inicio del ciclo escolar, conllevando a que no se pudiera llevar a cabo una valoración adecuada de las metas que se tenían, porque se planearon unas metas, unos objetivos, los cuales tuvimos que ir adecuando y deformando en correspondencia a las necesidades que se tuvieron, más cuando comenzó el aislamiento voluntario y todas esas actividades de aprende en casa, ¿no? Entonces, son temas que no estaban considerados y se dificultó bastante porque a final de cuenta tuvo que existir se tuvo que emitir la necesidad de lineamientos para evaluación del tercer periodo, precisamente porque no existían estas condiciones. Entonces, ¿para qué hago mención de esto? Para que nosotros consideremos la necesidad de que dentro de la evaluación que se va a tener o de las actividades que vamos a nosotros diseñar, tenemos que considerar precisamente el trabajar en casa, ¿no? Entonces, esto ya va a ser algo armónico y va a formar parte de nuestro trabajo diario, ¿no?
Nos pide también aquí en el texto que nosotros recuperemos esas experiencias, esos conocimientos y esos logros que se tuvieron. Y sobre todo, no elaborar un nuevo diagnóstico, porque en este caso solamente existió la movilidad en algunos alumnos de tercer año. Tenemos algunos alumnos nuevos, pero podemos trabajar con lo que ya se tiene, que es un mayor o es el mayor porcentaje. Entonces, como nos pide aquí que no elaboremos un nuevo diagnóstico, en todo caso es recuperar las experiencias para los replanteamientos, que más adelante viene, eh, nos explica el cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? O el cómo se va a hacer. En este caso, el diseño de la planeación de nuestro programa escolar de mejora continua para este ciclo escolar nos pide que hagamos una valoración de los aspectos y ajustarlos o renovarlos, lo que yo les venía haciendo mención. Entonces, no nos pide que desechemos lo que ya se tiene, sino que vamos a reformularlo y vamos a estructurarlo de tal manera que se pueda adecuar a lo que ya se está trabajando. Esto quiere decir que el programa escolar de mejora continua del ciclo anterior es un insumo bastante importante para esto que vamos a comenzar en este nuevo ciclo escolar. Ok. Así también el propósito que se tiene en esta sesión es que como colectivo se evalúe el resultado del programa escolar y donde en específico lo que se pretende es que se identifiquen aquellos aspectos que se van a mejorar, ¿sí? Y aquellos aspectos que se tienen que reconsiderar, ¿no? Que ya derivado de cómo está la nueva programación o la nueva normalidad, va a ser muy difícil el desarrollarlos. Como productos nos está solicitando el análisis de las problemáticas y prioridades que se tuvieron, en este caso, al final del ciclo o durante el ciclo escolar, y la evaluación final que se llevó a cabo de este ciclo que pasó 2019-2020 en nuestro programa escolar de mejora continua. Por eso yo les hacía hincapié en la importancia, compañeros, de que elaboráramos nuestro informe de fin de cursos, porque ahí es un insumo muy importante. El escenario de conclusiones o en la parte de conclusiones puede ser una gran herramienta para que nosotros comencemos a trazar el diagnóstico de este nuevo ciclo escolar, ¿no? Por eso yo, como les decía, que es muy importante que llevamos o que estemos llevando una sistematización de lo que estamos haciendo, ¿no? Así también, algo que nos pide aquí es que nosotros modifiquemos alguna de las acciones y no hago hincapié en eso, o sea, no elaborar un nuevo diagnóstico, irlo reformulando con la necesidad de dar atenciones personalizadas. Cuando hablo de personalizadas es que en este escenario vamos a contar con estudiantes que no van a tener la posibilidad de asistir de manera continua a las actividades presenciales o viceversa, que van a tener la posibilidad de asistir a las actividades presenciales y no lo van a poder hacer en línea. Entonces tenemos que hacer adecuaciones para que nuestro trabajo educativo sea basado o sea desempeñado desde el enfoque de la equidad, ¿sí? Y salvaguardando el aprendizaje de calidad y de excelencia. Ok, dentro de las actividades sugeridas, en este caso, nuevos retos de nuestra escuela tras el COVID-19, nos habla aquí de que de manera individual y previo a la sesión de línea, tenemos que revisar el diagnóstico de nuestro programa escolar de mejora continua de la escuela, ¿sí? Y a partir de ahí identificar cuáles fueron las problemáticas y qué problemáticas persisten. Entonces voy a yo a checar el diagnóstico y voy a ver, voy a hacer, actualizarlo. Por eso yo le decía que en todo caso nada más vamos a hacer una reformulación, voy a actualizarlo y qué es lo que se tiene en diferencia en cifras, ¿sí? En correspondencia al ciclo anterior. Un ejemplo sería niveles de reprobación. Ah, bueno, ahí en este año se incrementó, se redujo derivado de niveles de abandono escolar, pues también va a depender precisamente de todo este escenario, ¿no? Algo también que nos pide este espacio es llevar a cabo la reflexión sobre los niveles o los retos que se enfrentarán como escuela. Entonces, ya sé qué problemas tengo, cómo los voy a solucionar, entonces de qué manera los voy a solucionar va a ser muy importante. Y para esto vienen unas preguntas guía. Estas preguntas guía los podemos ir, nos hace aquí mención que los trabajemos de manera conjunta con el anexo número uno. El anexo número uno lo encontramos al final de este texto, ¿sí?
y en específico el anexo número 1 viene también segmentado o dividido por ámbitos, en el cual me dice los insumos de dónde voy a obtener esa información. Entonces, aquí me pide unas preguntas o me hace unas preguntas, eh, en este caso, para llevar a cabo yo la reformulación y me dice qué aprendizajes fortalecieron o se fortalecieron con las actividades realizadas en casa, qué valores, actitudes, maneras de resolver problemas, hábitos de higiene y cuidados personal adquirieron los alumnos en casa, cómo recuperar estos aprendizajes. Entonces, en específico me hace la descripción del ámbito, o sea, las preguntas guía, pero en el anexo 1 me da los insumos que yo voy a utilizar o que puedo utilizar para dar solución a lo que me pide estas preguntas guía, ¿no? De reflexión. Y en específico me dice que el ámbito de aprovechamiento o el ámbito A me va a hablar de las preguntas de qué alumnos requieren apoyo, cuáles no requieren apoyo, qué aprendizajes se lograron, cuáles no se lograron, qué valores se utilizaron y cuáles no se utilizaron. El ámbito B en específico va a ser la valoración del desempeño, tanto del estudiante como del docente. En el ámbito C vamos a hablar de las necesidades de formación docente, en qué se tienen que capacitar, en qué se tienen que mejorar. De la D nos hace referencia a cómo identificar los aprendizajes fundamentales, algo que es muy básico porque como zona escolar el proyecto que vamos a utilizar es trabajar de manera transversal, donde vamos a nuestro enfoque, perdón, va a ser transversal. En estas planeaciones vamos a incluir estándares y ya los estándares son de WIDA, ya dentro de los estándares vamos a incluir aprendizajes esperados y ya de ahí que los contenidos de cada escuela los va a ir adaptando de acuerdo a ese estándar y a ese aprendizaje esperado que se tiene, ¿no? O que se está solicitando. A partir de ahí, por eso le habla que aprendizajes fundamentales, como zona escolar, se va a determinar los aprendizajes fundamentales en correspondencia a los estándares. Ya como escuelas, ustedes solamente van a incluir lo que corresponde a los contenidos y la manera específica en la cual se va a abordar en cada uno de los centros escolares. Ahora sí que esta información es como comercial. ¿Sí? En el ámbito E, me habla de la participación de padres de familia, la valoración que se tiene de la participación actual y cómo la podemos mejorar. En el ámbito F me habla de los apoyos que se reciben o que se tienen por parte de las autoridades educativas locales y qué es lo que requerimos y qué es lo que nos proporcionaron en este caso, para que nosotros vayamos priorizando qué temas al día de hoy no lo han considerado o no se han desarrollado de manera adecuada y qué acciones podemos retomar. ¿Sí? En este caso, el ámbito G, que nos hace mención de los recursos materiales, ¿sí? ¿Qué filtros utilizamos en este caso perdón, de los recursos materiales? En este caso es priorizar los filtros sanitarios que se van a tener y en correspondencia a la cuestión informática, tenemos que tener el espacio para desarrollar las actividades de manera virtual y de manera presencial. El insumo, perdón, el ámbito número H, que es el apoyo, aquí está, este, carga administrativa, ¿qué apoyo se ha dado a las exigencias que nos da el personal para la disminución de esta carga? No hay que olvidar que esto no depende totalmente de las autoridades educativas locales. Nosotros también podemos ir segmentando como directivos alguna carga administrativa si empezamos a sistematizar la información que ya tenemos, ¿no? Entonces, de manera general es esto lo que me pide el anexo en correspondencia con las preguntas de reflexión. Entonces, me tiene preguntas de reflexión y aquí me dice de dónde voy a sacar esa información. Vemos como de esta manera se está empezando a lograr una estandarización porque precisamente se le pide información que pueda ser sistematizada y sobre todo medida de manera en parámetros en correspondencia con otros compañeros, ¿no? Porque si no ponemos un estándar fijo, pues cada quien va a medir a su manera y utilizar sus propios criterios y va a ser muy difícil una medición conjunta o una toma de decisiones. Entonces, eso es lo que se está buscando con el estándar y con el trabajo que se va a hacer como zona escolar durante el próximo ciclo escolar. Ok. Lo que corresponde con el colectivo docente en la sesión en línea, vamos o se va a identificar en orden de prioridad una problemática, ¿sí?
la cual sabemos que esa problemática la vamos a convertir en objetivos y metas. Estos objetivos y metas que parten o nacen de esta problemática van a ser los que se van a trabajar durante el próximo ciclo escolar, ¿sí? Y sobre todo, nosotros vamos a considerar dentro de esa priorización que se haga de esas problemáticas, qué factores internos se desarrollan en ella. O sea, de todas las problemáticas que tenemos como centro escolar, vamos a analizar en aquellas en las cuales están asociadas a situaciones internas de la escuela para ver la viabilidad de poderlas resolver, porque muy difícilmente vamos a resolver una situación externa en la cual la escuela mucho menos tenga injerencia, ¿no? El ejercicio en el cual se nos presenta en este cuadernillo, en específico nos dice que o nos permite identificar qué ámbitos se vinculan para atender de manera integral las problemáticas de la escuela. Entonces aquí nos habla de dos ámbitos, de los dos primeros ámbitos, que es aprovechamiento académico de los alumnos y prácticas docentes y directivas, y me habla ahí de la problemática que se tiene con ellos, que el 20% de los alumnos de la escuela presentó dificultades en actividades de aprendizaje en casa, los docentes no cuentan con aprendizajes adquiridos previamente por los alumnos, y así en lo sucesivo. Entonces aquí me dice que esta problemática con estos nuevos retos se pueden vincular con estos dos ámbitos. En este ejercicio yo pudiera adicionar el ámbito de avance de los planes y programas de estudio por el seguimiento que ahora vamos a estar llevando. Hay que recordar que se tiene que llevar un seguimiento de las actividades que se están realizando. No las hacíamos completamente antes, de manera anterior, perdón. Ahora sí ya lo tenemos que empezar a considerar. Y otro ámbito con el que creo se vincula es la participación de la comunidad, pues esta situación nos ha obligado a generar redes de colaboración en la cual nosotros no solamente compartimos insumos o medicamentos, sino también compartimos información. Entonces, se ve desde esa perspectiva, ¿no? La evaluación final de fin de curso o la evaluación de fin de curso de nuestro programa escolar de mejora continua 2019-2020, en específico aquí nos pide que nosotros llevemos a cabo la evaluación de los resultados que se obtuvieron en las metas ya planteadas, ¿sí? Y sobre todo nos maneja un cuadro en el cual, a través de un indicador simple, solamente vamos a indicar si se cumplió o no se cumplió, por qué no se cumplió y qué hace falta para mejorarlo. Entonces nosotros vemos aquí este cuadrito, ¿sí? En el cual viene el seguimiento que se va a hacer de esto. Vamos a decir, a través de estos indicadores simples, aquí vamos a poner el objetivo, la meta redactada de manera tajante posiblemente o muy directa. Vamos a decir si se logró o no se logró, el por qué. Aquí yo le sugeriría que consideremos aquellas metas o aquellas problemáticas, como yo le decía, que puedan ser atendidas desde manera interna, porque si no muy difícilmente vamos a poder radicalizar un cambio, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Y algo que yo les pediría es que vamos a empezar a estandarizar dentro del trabajo que se va a publicar la próxima semana como zona escolar, donde ya vamos a traer 5 estándares de GUIDA vinculados con algunos aprendizajes esperados que creemos son los más adecuados, y se le va a dejar lo correspondiente a los contenidos, el tiempo en el que se va a abordar o la temporalidad en el que van a abordar las actividades, qué recursos materiales van a utilizar y la secuencia didáctica. Entonces, más o menos es el preámbulo que se tiene para las actividades que se van a desarrollar. Okay. Todo esto va a ser en este cuadrito, y vuelvo a repetir, las actividades nosotros vamos a tener que considerar con este indicador simple. Ya por último y no menos importante, nos hace o nos solicita que llevemos a cabo la socialización de aquellos objetivos y metas para llevar a cabo de una vez el replanteamiento, si vamos a continuar con ellas o se van a fortalecer. Todo esto derivado de la situación que se ha tenido con el COVID-19, ¿sí? Y aquí también nos dice el cómo fortalecer los objetivos de la escuela para poder continuar con la mejora continua que se tiene dentro de la nueva normalidad. Entonces, ya dentro de la sesión 1 analizamos algunos documentos en los cuales se nos hace referencia de cómo se va a trabajar, cómo se va a regresar a las actividades cotidianas que se realizaban de manera común
tanto en la vida del estudiante como del padre de familia como del docente. Entonces, en esta parte, sí, yo les pediría que vamos a ir esperando qué pautas nos va a dar la Secretaría para ciertos escenarios de organización, pero en específico vamos a acatar las 9 intervenciones que nos piden por el momento y esperar el semáforo en verde como nos ha solicitado. Ok. Nos habla en el punto número 6 que acordemos como colectivo las problemáticas que serán atendidas en el programa escolar de mejora continua y las guardemos en un archivo electrónico para que posteriormente se puedan utilizar. Compañeros, pues esta es toda la información que se tiene en esta parte de la guía. Viene bastante sencilla, en específico la reformulación del diagnóstico y de esos objetivos y metas, para lo cual yo les pediría que utilicemos como herramienta adicional el texto orientaciones para elaborar, y lo tenemos en la página 10, también lo tenemos en la página 16 por si les surgiera alguna duda durante el desarrollo de sus actividades. Aquí lo tienen porque nos pide aquí que dentro de nuestro diagnóstico no olvidemos nosotros incluir gráficas, tablas, puntualizar condiciones contextuales. Esto es bastante importante porque nos va a servir una para poder determinar con qué recursos contamos, con cuáles no, y darle una idea específica a las personas que lleguen a cabo a tener lectura del texto, para que se logren dar una idea de cómo se va a trabajar o por qué se está trabajando de esa manera, ¿no? Algo que también nos solicita es que consultemos varias fuentes de información con la finalidad de que vaya enriquecido el trabajo y se pueda tener la mayor capacidad de compartir información, ¿no? Esa es la intención. Algo que también nos pide aquí es que identifiquemos las problemáticas específicas de los estudiantes. ¿Esto por qué? Porque como vamos a dar atención o un trabajo educativo desde el enfoque de la equidad, pues tenemos que conocer las personas, ver qué situaciones son las que les aquejan y cuáles están dentro de un parámetro interno y que se pueden solventar a través de estrategias, y cuáles no dependen de la escuela como tal, ¿no? Para esto va a ser muy, pero muy importante que se tengan en cuenta las fortalezas, necesidades y recursos con los que se cuentan, como les decía, y los factores contextuales. Los compañeros pudieran seguir apoyando en este libro, a excepción de las preguntas. Hay unas preguntas que nos pide realizar para el diagnóstico, ¿sí? En este caso esas preguntas pues ya no las están dando, o ya no las están mostrando aquí, y cómo lo vamos a realizar. Y en el anexo 1 no se están dando los insumos que se van a utilizar. Saludos compañeros, esto sería todo por la sesión número 2. En el transcurso de los días estaremos publicando la sesión 3 y 4. No olvidemos que esta viene de manera conjunta. A ver aquí, ok. No olvidemos que la sesión 3 y 4 viene de manera conjunta con el anexo número 2, denominado Orientaciones Pedagógicas para el inicio y la organización del ciclo escolar. Entonces, compañeros, por el momento es todo. Saludos y estamos en contacto.